Estimados economistas, bienvenidos a este que es tu canal de economía. Hoy día vamos a tratar uno de los temas fundamentales dentro del entendimiento de la economía. Y este tema son los rendimientos marginales decrecientes. Chuta, ya suena un poquito complejo, ¿ah? Pero no es tan difícil, por lo menos entender el concepto. Más adelante este concepto te lo vas a volver a encontrar en asignaturas de microeconomía, un poquito más avanzada cuando analices la función de producción. Pero aquí vamos a tratar el concepto, de qué se trata, cuáles son sus características. Así que espero que esta cápsula te sirva de ayuda para poder entender dicho concepto. Vamos con ello. Bueno, lo primero de todo es tratar de conocer un poquito el significado de la marginalidad, porque son rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué es la marginalidad como tal? La marginalidad, los aspectos marginales, son pequeños cambios que pueden existir, de tal manera que lo podemos definir como un beneficio o un costo adicional resultante de un pequeño incremento o decaimiento, en particular de la actividad productiva. Puede suceder para ambos lados. Te recuerdo entonces que la actividad productiva depende de los factores de producción, que son, en definitiva, y según Adam Smith, tierra, capital y trabajo. Te recuerdo que también se han ampliado. Hoy día puedes encontrar literatura con más factores productivos, donde cada uno de los autores se ha adentrado un poco más. Si esto lo llevamos, por ejemplo, a una función como tal, Q representa la producción, que sería la producción de X, se encuentra en función de estos tres factores productivos, que es la tierra, el capital y el trabajo. Te debo mencionar que la tierra se refiere al lugar físico donde nosotros realizamos nuestra actividad productiva. El capital puede estar muy relacionado con los implementos materiales que ocupo, pero no solamente con eso. Hoy día el concepto del capital también se refiere al capital humano, al capital intelectual, etc. Y el trabajo es la utilización de la mano de obra en este aspecto de producción. De tal manera, estos tres factores productivos que son generales, tratamos de ver cómo estos tres factores influyen entonces en la producción. Si yo incremento entonces el capital, ¿cómo va a influir en la producción? Si yo incremento entonces en la tierra, ¿cómo va a influir en la producción? Y cómo va a influir en la producción también el trabajo. A eso se refiere esos tres factores productivos. De modo que la marginalidad viene ya y cae de cajón, porque quiere decir que lo que yo voy a hacer es variaciones pequeñas en la tierra para ver cómo es el resultado de la producción, variaciones pequeñas en el capital y variaciones pequeñas en el trabajo. La marginalidad se refiere efectivamente a estas variaciones pequeñas. Y en particular en economía nosotros trabajamos que más que variaciones pequeñas, cambiamos los elementos y generamos variaciones en una unidad del factor que nosotros estamos analizando. Ahora bien, en economía debemos también distinguir entre el corto y el largo plazo. Esto también nos va a servir para explicar muy bien los rendimientos marginales decrecientes. Porque tal vez ya te has encontrado en contabilidad que te enseñan y te dicen también hay mediano plazo, pero mira, en economía la situación es un poco más sencillas. Cuando nosotros hablamos de corto plazo, estamos mencionando que no todos estos tres factores productivos se pueden cambiar fácilmente, sino que en ocasiones hay algunos que cuestan más. Si te das cuenta, por ejemplo, cambiar el capital, comprar, por ejemplo, muchas cosas relacionadas con el capital, en el corto plazo es un poco difícil, de tal manera que, de acuerdo a la variabilidad que existe en los factores productivos, nosotros vamos a comenzar a distinguir entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo existen rigideces, o sea, factores productivos que me cuesta cambiar. Pero en el largo plazo existen efectivamente la posibilidad de poder variar todos los factores productivos porque tengo tiempo para hacerlo. O sea, si te das cuenta, detrás de la definición en economía del corto y el largo plazo se encuentra el factor tiempo. De tal manera que de esa manera nosotros distinguimos el corto y el largo plazo. De tal manera que en el corto plazo, claramente nosotros vamos a considerar que el trabajo es un factor que puede variar fácilmente. ¿Y por qué puede variar fácilmente? Porque en realidad yo puedo contratar o despedir trabajadores, unidades relacionadas con el factor trabajo, porque se vuelve sencillo en el corto plazo. No así la tierra y el capital, que se vuelve un poquito más complejo. Te recuerdo también que el factor trabajo depende de las leyes laborales que existen en cada uno de los países, de tal manera que, por ejemplo, en mi país o en tu país, las situaciones pueden ser distintas, porque hay mercados laborales que son más rígidos que otros. ¿Perfecto? Ya. Continuemos entonces ahora con el concepto de lleno de los rendimientos marginales decrecientes, porque ya tenemos todas las herramientas. Y se vuelve sencillo también, porque por un lado rendimientos, quiere decir que hay algo que te rinde.
marginalmente, porque quiere decir que se basa en pequeñas variaciones, y hay un decrecimiento. Interesante, porque quiere decir de que hay un rendimiento marginal que va en caída. Expliquemos esto con un ejemplo. Siempre los ejemplos son fundamentales para poder entender mejor cada uno de los conceptos en los cuales nosotros empezamos a trabajar. Supongamos entonces que nos encontramos y que somos dueños de una pizzería. Vendemos estas ricas pizzas. Y por supuesto tenemos, y vamos a considerar que están los tres factores productivos, ¿cierto? La tierra, que es el lugar donde yo realizo mi labor productiva. El capital, que en esta ocasión nosotros lo vamos a relacionar con la existencia, por ejemplo, de algún artículo que nos sirva para confeccionar esto. Aquí lo vamos a colocar con una especie de horno. Y el trabajo, que son los trabajadores que conforman parte de mi pizzería. Entonces tenemos, si tú te das cuenta, nuestros tres factores productivos: la tierra, el capital y también el trabajo. Con eso nosotros vamos a realizar nuestras pizzas. Como bien hemos dicho, nosotros tenemos que distinguir entonces que en el corto plazo el único factor que va a estar proclive a generar una variación está en la contratación de trabajadores. Por eso, si tú te das cuenta en el cuadro que ahora vemos en la lámina, por un lado en la primera columna vemos cómo nosotros generamos un incremento marginal de los trabajadores. Si tú te das cuenta, tengo un trabajador, lo aumento en 1, ¿cierto? De tal manera que me quedan 2, lo aumento en 1, de tal manera que me quedas 3. Si tú te das cuenta, estoy generando incrementos marginales. En la segunda columna coloco el resultado que me va a producir cada uno de los trabajadores. Y en la tercera columna el concepto de la marginalidad. Supongamos entonces ahora que el primer trabajador produce entonces 12 unidades de pizzas. Él solito, 12 unidades. De tal manera que yo esperaría que si contrato ahora un nuevo trabajador, producirían 24, pero vemos en la lámina que solamente llegan a 18. Si tú te das cuenta, hay un incremento por ese aumento en una unidad de solamente 6 unidades. O sea, si tú te das cuenta, hay un rendimiento, hay un incremento, producto de la marginalidad, pero sin embargo es decreciente. Yo esperaría que en realidad los incrementos fuesen mayores y que cada trabajador me entregara la misma cantidad de productos que el trabajador anterior o inclusive más. En este caso nosotros vemos que eso no ocurre. ¿Y qué pasa si contratamos un tercer trabajador? Imagínate, llegamos solamente entre los tres a producir 21 pizzas. De hecho, yo estaría esperando que fueran, por ejemplo, ya 36, pero llegamos solamente a 21. De tal manera que el tercer trabajador solamente me entrega un incremento de 3 unidades más en su contratación. Ya estamos viendo de que en realidad aquí pueden haber aspectos que son importantes, porque el cuarto trabajador solamente me produjo, en conjunto, los 4 trabajadores me producen solamente 22 unidades de pizza con un pequeño incremento de 1 unidad. O sea, ya me estaría cuestionando si me conviene o no contratar al cuarto trabajador, porque tú te das cuenta de que en realidad el incremento que me entrega al producir 1 unidad de pizza extra es muy poco para todo lo que involucra la contratación de un trabajador. Y nosotros aquí estamos viendo ya claramente la existencia de rendimientos marginales decrecientes. Esto lo podemos graficar, como lo vemos entonces en el cuadrito que se encuentra anterior, en la gráfica anterior. Vemos entonces que la curva de producto total, que es la segunda columna de la tabla, se va achuecando, ¿cierto? Se va encorvando a medida que van incrementando las unidades. E incluso la de abajo es la curva de producto marginal que va en caída. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué si yo contrato un segundo, un tercero y hasta un cuarto trabajador, cada uno me va aportando menos unidades, hay menos rendimientos? ¿Por qué ocurre esa situación? Y ahí es donde surgen los rendimientos marginales decrecientes. La respuesta es muy sencilla. Si tú te das cuenta, lo único que nosotros hemos incrementado está relacionado con el número de trabajadores. Y el resto lo hemos mantenido, el capital, la tierra, lo hemos mantenido constante. De tal manera que si repasamos nuevamente nuestra función de producción que vemos en pantalla, nosotros vamos viendo nuevamente de que el trabajo es la única variable que yo he tocado, manteniendo entonces constantes la tierra y el capital. Es como si nos encontráramos en una oficina y la oficina sigue con el mismo espacio físico, fue construida solamente para 2 funcionarios, imagínate. Hay
como capital una impresora que te sirve efectivamente para realizar tus labores, pero nosotros seguimos incorporando en esas 4 paredes más y más trabajadores. Obviamente que en algún momento, si yo no aumento ni la tierra, ni tampoco aumento el capital, esos trabajadores van a comenzar a ser no productivos. ¿Y por qué? Sencillo, porque se estorban entre ellos en los procesos de producción. Si tú te das cuenta, en nuestra pizzería aumentamos trabajadores, pero mantuvimos el mismo horno y el mismo espacio, y eso provoca que estas personas se estorben. Importante, en el largo plazo esto no ocurre, ya que todos los factores productivos pueden ser modificados, de tal manera que yo como empresario, al ver que necesito incrementar efectivamente mi producción, voy a tratar de incrementar también los tres factores productivos. Entonces, los rendimientos marginales decrecientes implican que cuando se incrementa un factor y todos los demás se mantienen fijos, la producción aumenta, pero aumenta a una tasa decreciente, como lo vimos en la tabla del ejemplo anterior. Ahora bien, uno de los aspectos también que debemos mencionar es que los rendimientos marginales, nosotros lo hemos tratado desde el punto de vista decreciente solamente, pero también pueden ser constantes, o sea, mantenerse, y también pueden ser crecientes. En realidad guardan la misma relación que nosotros hemos tratado, el mismo esquema. De hecho, por ejemplo, realicemos este ejemplo ocupando la misma tabla que nosotros realizamos la vez pasada, donde están los números de trabajadores, los productos y también el producto marginal. Te recuerdo que los números de trabajadores ya mostramos que su rendimiento es marginal, o sea, quiere decir que vamos incrementando de a uno. El primer trabajador, como siempre, produce 12 unidades de pizza. Pero aquí es donde viene cómo nosotros podemos obtener entonces rendimientos marginales constantes, porque podríamos indicar que el segundo trabajador produce entonces 24 unidades. Si tú te das cuenta, el incremento que produce un segundo trabajador son de 12 unidades extra de pizza. Entonces, si tú te das cuenta, conserva el mismo rango productivo que el primer trabajador, ¿ya? Si contratamos entonces ahora a un tercer trabajador, entre los tres, la producción de pizzas son 36 unidades. Si tú te das cuenta, podemos ver el producto marginal ahora por la contratación de un tercer trabajador también es 12. De tal manera que quiere decir que el tercer trabajador al proceso productivo me aporta lo mismo que los anteriores. Y también podemos llegar entonces al último trabajador, que es el cuarto, que llegaría entonces a una producción, estos 4 trabajadores, de 48 pizzas, generando entonces un producto marginal de 12 unidades. Si vemos en la tercera columna, nosotros vamos apreciando claramente que cada trabajador aporta la misma y constante unidades de pizza. Entonces nosotros aquí estamos en presencia de rendimientos marginales constantes, con un ejemplo muy sencillo, que es este ejemplo que está relacionado con la pizzería. Analicemos ahora los rendimientos marginales crecientes. Obviamente que aquí nos vamos a encontrar y tenemos el mismo cuadro, pero ahora con algunas variaciones. Vamos a indicar entonces que el primer trabajador también produce esas 12 unidades, y un segundo trabajador entonces ahora vamos a ver que produce 35 unidades. Si tú te das cuenta, ya no son 24, ya no son 18, sino que son 35 unidades. ¿Qué provocó eso? Que ahora nosotros tengamos un incremento de 23 unidades con la contratación de ese segundo trabajador. Y imaginemos entonces también que ahora el tercer trabajador me produce 61 unidades entre los 3 trabajadores. Si tú te das cuenta, ahora el producto marginal son 26, van en aumento. La contratación de este tercer trabajador me entrega una mayor productividad desde el punto de vista individual. Y si contratamos al cuarto trabajador, con estos números hipotéticos, llegamos a 96 unidades. Entre los 4 me producen 96 unidades. Obteniendo entonces un producto de 35. Claramente vemos en la tercera columna que estamos en presencia de rendimientos marginales crecientes. Aquí la pregunta entonces que va a surgir es si estos rendimientos marginales decrecientes, si estos rendimientos marginales constantes y los rendimientos marginales crecientes existen en la realidad. Claro que existen. Y en particular estamos hablando en funciones de producción que están relacionadas en el corto plazo. Te recuerdo que esto lo vas a volver a tocar en asignaturas más adelante relacionadas con la microeconomía.
Pero esto sí ocurre en las empresas, ¿ah? Y pueden ocurrir no al mismo tiempo, por supuesto, sino en procesos de producción. Aquí nosotros vemos una función de producción que es la típica que le sucede a las empresas. En este caso, ese X está relacionado con un incremento en el número de trabajadores y la Q sería la cantidad de piezas que yo voy produciendo. Si tú te das cuenta, esta curva tiene una forma especial, ¿eh? Es como una especie de una semiparábola, en los cuales nosotros vemos que una parte de esa curva muestra efectivamente rendimientos crecientes, rendimientos marginales crecientes. Y vemos también otro espacio que muestra también rendimientos marginales decrecientes. A medida que se va incrementando la producción, yo empiezo a sufrir rendimientos marginales decrecientes porque va a llegar un punto en que nuevamente me enfrento al problema económico. ¿Y cuál era el problema económico? La escasez de recursos. ¿Ya? O sea, quiere decir que en algún momento, si la solución fuese tan sencilla y siempre tuviera la posibilidad para aumentar la tierra, el capital y el trabajo en conjunto, no tendría este problema de los rendimientos marginales decrecientes. Pero el problema económico, en particular los recursos que son escasos, me provocan entonces que yo tenga que tomar decisiones y en algún momento experimentar rendimientos marginales decrecientes. Bueno, como siempre, espero que este video te haya sido de ayuda para entender este concepto, que al principio podría haber sonado un poquito engorroso, pero cuando le vas dando una vuelta es muy sencillo de poder entender los famosos rendimientos marginales decrecientes. Como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal. Tu suscripción nos permite seguir creciendo, nos da motivación para que nosotros podamos subir y seguir subiendo videos que puedan ayudar a tu formación económica. Así que suscríbete a mi canal, y sed bienvenidos. Un abrazo, nos vemos en un siguiente video.